presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Muy bien, y ahora sí vamos a ir derecho al tema de hoy, que les decía, promete cerrar este programa con esperanza y con buenas nuevas. Nuestros invitados de hoy, por un lado tenemos a la psicóloga María José Soler, que es presidenta de la Asociación Jóvenes Fuertes, asociación sin fines de lucro, laica, que pretende promover virtudes, valores y actitudes positivas en los jóvenes, basándose todos los aportes que hace científicamente lo que es la psicología positiva. Y vamos a andar en un ratito nada más con los objetivos y esa misión de Jóvenes Fuertes. Pero a su lado nos está acompañando Eduardo Coco Oderigo. Él es entrenador del equipo de rugby Los Espartanos. Rodrigo, ¿quiénes conforman el equipo Los Espartanos? Los Espartanos está conformado por personas que están privadas de su libertad, precisamente en un penal en Buenos Aires. Exacto, porque es argentino, ¿no? Pero viene justamente a dar una charla en el contexto de Jóvenes Fuertes. Una experiencia que ha tenido, digamos, un resultado sumamente positivo. En nuestro país también hay que decirlo, que se han hecho experiencias a través del deporte con reclusos, en fútbol sobre todo, también en rugby, pero de alguna manera esta que nos viene a contar Rodrigo está bien, digamos, bien traducida, bien detallada, con resultados tangibles y comprobables y que de hecho han generado un motor bien importante, ¿no? Tal vez a nosotros nos falta más tiempo para ver cómo se empiezan a traducir estos esfuerzos en el beneficio de la rehabilitación de la población carcelaria. ¿Cómo surge tu involucramiento con esta historia? Bueno, yo desde que salí del colegio a los 18 años trabajé en distintos juzgados penales, así que tenía trato con personas. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy abogado, hoy por hoy. Y tenía trato con personas detenidas, los metíamos presos. Pero con el tiempo me fui de la justicia a ejercer la profesión y mientras tanto jugaba al rugby. Y un amigo me dijo que quería conocer una cárcel. Y como yo estaba más o menos ligado a ese ambiente, yo le decía que de verdad que yo no iba a las cárceles. Pero tanto me insistió el de que quería conocer una cárcel que un día lo acompañé. Y lo que vimos ahí, la verdad que era muy distinto a lo que veíamos en el juzgado cada vez que venía una persona detenida, con esposas y un guardia al costado, con cara de bueno, con tal de salir de esa situación. Veíamos de a 20 o de a 30 personas sin mucho que hacer, tristes, por ahí con resentimiento. Vimos otra cosa. Y ahí es como ¿Tanto que te hizo pensar o revisar las actuaciones como abogado de tu pasado? No, porque como yo trabajaba en tribunales, esto de meterlos presos era una necesidad de la población porque tenían que salir, estaban, no sé si secuestraban, hacían cosas que ponían en peligro a mucha gente. Pero esto era la otra parte era ver qué hacían mientras tanto. Claro, exacto. Y es la eventual reincidencia, ¿no? Exacto. Y el día de mañana a ver si estas personas salían y iban a seguir cometiendo delitos. Y viéndolos de ahí, es como que se me ocurrió hacer algo. El deporte a mí me hizo muy bien, en especial el rugby. Y dije, bueno, voy a probar con el rugby. Y ahora, un día fui. Explícame una cosa, porque uno piensa que el rugby, cuando ves un partido de rugby, que es violento. De hecho, yo tengo un hijo varón que practica el deporte y de verdad a veces pienso, ojalá venga y me diga que no le gusta, ¿no? ¿Cómo a través de un deporte, capaz que tú empezás diciéndome está cerrada en la percepción, no es violento, es todo medido, calculado, yo qué sé, he visto gente que le falta la oreja, no sé, no me digas que no... No, eso pasa. Es violento. Sí. Ahora, ¿cómo se puede a través de ese deporte puntual, o qué me está faltando sobre ese deporte, que en un ambiente donde hay tanta violencia genera lo contrario? Sí, la clave me parece en este sentido, esto mismo me decía el director del penal de entonces, no, personas violentas con un deporte violento es nafta al fuego. Claro. No, pero le quise explicar, bueno, hasta de tanto molestarlo me dijo que sí, y la diferencia, creemos nosotros, es que esa violencia es canalizada de manera lícita, dentro de reglas. Y al aplicarle reglas, es decir, esto vale, esto no vale. Entonces, esa violencia la fueron canalizando de esa manera y cuando se quisieron acordar estaban haciendo las cosas bien, sin violencia, porque dejaban todo dentro. Encontraban la catarsis que necesitaban, dentro de la licitud. Dentro de la licitud, cuando nunca antes habían pensado que existían las reglas, ellos estaban para romperlas. Y te la doy yo, Servia, también. ¿No hay, no hay también una cuestión, siempre se ha hablado del rugby como un deporte que al margen de la violencia per se, por más que se establezcan las reglas del caso,
genera ciertos valores por tratarse de un deporte en equipo fundamentalmente? Creo que es clave. Es más, desde cuando una persona va con la pelota y medio que otro lo agarró, enseguida la gente del mismo equipo se le pega y empujan. Es decir, ya de por sí el deporte hace que se junten y vayan pensando en ir para adelante, en estar bastante unidos. Ya de entrada, la primera jugada que uno ve es esa, tratar de ir para adelante, y si puede ir de a 8, de a 10 personas juntas, mejor todavía, aunque por ahí afuera no se entiende demasiado qué hacen estos tipos empujándose para un lado o para el otro. Qué divertido puede llegar a ser eso. ¿Qué es lo que se probó y hace cuánto tiempo que se lleva adelante este programa? Y esto arrancamos en marzo del año 2009, ya vamos 7 años y medio, y lo que primero que logró es el grado de violencia interna bajó notablemente. Con el tiempo empezaron a salir en libertad. El nivel de reincidencia bajó de una manera increíble. Entre los que juegan y practican en la cárcel, tengo entendido que bajó al 1,6%. Sí, una cosa así. Del 65%. Del 65% de reincidencia general. Eso ya nos da la pauta de que algo había, algo hay. Y esto, una psicóloga nos dijo la otra vuelta, la diferencia que veía en el que jugaba y el que no jugaba. ¿Y cómo te das cuenta de esa diferencia? Y primero porque el que está jugando te mira a los ojos, mientras que otro preso mira para abajo. En otro sentido también lo que pasa es que te escuchan, y por ahí un preso que ve a alguien que viene por primera vez trata de pedirle, mira, tengo todas estas necesidades, para usarlo como puente para lograr alguna cosa afuera. Y la tercera es que hay contacto físico, enseguida es como que se tocan, se abrazan, están más sueltos. Pero lo principal me parece esto de mirarse a los ojos y pensar que de otro lado no me va, perder la desconfianza. Bueno, por ahí quería preguntarle a la propia psicóloga, ¿qué significa que una persona mire a los ojos contra otra que no lo hace? Bueno, desde lo vincular es clave, ¿verdad? Quiere decir que esa persona ha perdido la inhibición de estar frente al otro como un enemigo y que empieza a poder percibir al otro como una persona ya no que me va a lastimar o dañar. Me parece que de lo que venían hablando, un ítem interesante es que ustedes hablaban de violencia y hay que discriminar entre agresividad y violencia. Agresividad no es violencia. El rugby es un deporte agresivo, pero no violento. El violento va a ir contra las reglas, a traspasar las reglas, las fronteras. El agresivo va a ir hacia el otro. Agreder es ir hacia, pero para canalizar mis derechos muchas veces, mis frustraciones. El rugby es un deporte que permite la canalización de muchas emociones, ¿verdad? Pero dentro de un contexto muy reglado. Históricamente se le ha puesto como detrás de las grandes hazañas del hombre, ¿no? Que esa persona canalice su necesidad de descargar un montón de frustraciones, pero con un contexto sano. Entonces esto, uno juega en la cancha como juega en la vida. Entonces yo voy estimulando a que esa persona en la cancha aprenda códigos de comportamiento que pueden ser trasladados a la vida. Entonces el deporte es muy catártico y muy educativo. Y me parece que el rugby en esto favorece muchísimo porque es un deporte de mucho equipo, de mucho código, de mucha solidaridad. Entonces permite generar endorfinas, generar neurotransmisores sanos, vinculantes, ¿verdad? Que son muy saludables. Ustedes vienen de, perdóname, amor, vienen del Comcar ahora, ¿no? Estamos llegando al Comcar en este momento. Perdón la facha, pero bueno, veníamos de entrenar ahí. Yo me puse el collar. Entonces, ¿cómo vienen del Comcar? ¿Con qué carga emocional? ¿Verdad? Sí, la verdad que lo que vimos nos gustó mucho porque había una gran cantidad de personas que estaban con ganas de jugar. Hoy había más o menos 40, pero sé que practican 500 personas que están detenidas, juegan al rugby en distintos días y horarios. Mucha gente de afuera, y la unión acá de rugby de Uruguay está apoyando también esto. Lo que se ve hoy por hoy es muchas ganas, y esto de poder contarles lo que puede venir después, por ahí es hasta alentador, decir, no le aflojen porque van a llegar a un lado, más allá de que hoy por ahí no vean un resultado concreto, va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Bien. Empezaron en marzo con 4 y ya son 500. Esto muestra qué lugar vienen a llenar, ¿verdad? Mira. Me parece sumamente
interesante la propuesta, realmente, y en la reflexión me ha tocado conocer algunas de las experiencias en Uruguay, por ejemplo, del fútbol calle, con adolescentes en situación de semicalle, y una cosa que los educadores de las asociaciones civiles que trabajaban en este programa, porque uno puede pensar que el fútbol también, puede pensar que es muy violento, ¿no? Cuando ve a los chiquines también cómo resuelven los conflictos dentro de la cancha, ¿no? Hay un problema y muchas veces se recurre a los golpes, ¿no? Lo vemos a los profesionales también muchas veces, ¿no? Se recurre a los golpes, a las peleas como forma de resolución de conflicto. Y nos decían los educadores que justamente ahí es un momento para intervenir y decir, bueno, ¿cómo resolvemos este conflicto? ¿Cuáles son los acuerdos de cuando pasa algo? ¿Cómo lo resuelvo? Porque eso me ayuda para habilidades para la vida, como vos decías, ¿no? Después, ¿cómo resuelvo mis conflictos en la vida en general? Entonces, eso me pareció sumamente interesante. Y esto de las reglas, ¿no? Hago un acuerdo y dentro de ese acuerdo me tengo que mover, si no, no puedo seguir participando. Entonces es realmente interesante también en esta, no solo a nivel de experiencia de cárcel, sino acá en Uruguay, en la situación de fútbol calle, me pareció realmente una experiencia interesante a tener en cuenta. Yo tenía muchos prejuicios con todo el tema fútbol y realmente me ayudó a pensar. A mí algo que me da mucha curiosidad teniendo en cuenta las dos vertientes que nos pueden aportar, tanto Coco como la psicóloga. Se me fue tu nombre, psicóloga, perdón. María José Soler. María José. Es un asunto sobre el cual muchas veces lo abordamos con prejuicio, desinformación y a veces con ingenuidad. Y es pretender creer que el ser humano no tiene natural agresividad. Somos bichos agresivos. Y me parece que una buena forma de combatir eso es primero saberlo y segundo darle canales de salida que sean empáticos con el resto, ¿verdad? A nosotros a veces nos creímos el verso del buen salvaje y no lo somos. Somos construcciones culturales, pero además con una dosis de agresividad. Bueno. A mí me gustaría ver cómo podemos compatibilizar esos asuntos sobre los cuales, entiendo, le erramos el bizcochazo si lo negamos, pero también le erramos el bizcochazo de decir, como somos agresivos, vale todo. La prueba está en las redes sociales, ¿no? Buscabas una vía de escape y tenés. Toda la cloaca va ahí, ¿no? Yo desde la psicología lo que te podría contestar es que la agresividad es innata en el ser humano y como toda emoción está por algo y para algo. La agresividad sana está para poner límites, para indicarme que hay algo que está traspasando mis fronteras de derecho y que yo debo defenderme. Pero ahí está de la mano de todo lo que es autocontrol y autorregulación. La violencia es cuando esta agresividad como señal no tiene mecanismos de autorregulación incorporados prevalentemente durante la infancia y entonces aquello se desborda. Es como que todos tenemos un río violento dentro, pero con el paso del tiempo aprendemos el autocontrol, que es la represa, y la autorregulación, que es los canales. El punto es cuando no logramos la represa y los canales, y aquello sale como río desmadrado. A mí me llamó la atención y me voy a detener en un punto que señalaba Oderigo, en el sentido de que en el grupo que practicaba, y él conoce más la experiencia de Argentina, el grupo que practicaba el rugby, en ese grupo el porcentaje de reincidencia cuando salían en libertad había bajado del 60 y tantos % al 1 y algo. ¿Las personas accedieron voluntariamente, fueron seleccionadas para esto? Es decir, ¿ese grupo del rugby es representativo del 100% del conjunto o quienes ingresaron a ese grupo de alguna manera ya tenían una predisposición como para manejar su conducta y buscar un cambio? Porque eso me parece muy importante, porque si es representativo, que sí, que si uno lo aplica al 100 tendríamos resultados extraordinarios. Ahora, si digamos, no son representativos del total, puede ser un poco engañosa la cifra, ¿no? No sé si queda clara la pregunta. Sí, perfecto. Sí, esto, de entrada, cuando fui por primera vez, dije, bueno, tráeme los que se portan mejor. Como no sabía ni dónde estaba yo. Entonces, de los que se portaban mejor vino uno solo. Y de los que se portaban peor era todo el resto. Claro. Los peores de todos vinieron ese primer día. Y bueno, los que más necesitaban en realidad eran los que se portaban peor. Claro, porque los que se portaban bien iban a salir, iban a estar en el 35% que no iba a reincidir. Es decir, rápidamente se dio, nosotros decimos, en el 100% de los que van a reincidir, les encantó esto de golpearse, esa agresividad, digamos, canalizarla dentro de una cancha y poder golpearla y que no me manden a
abusones, como le dicen, claro. que no me sancionen por esto. Es decir, poder hacerlo de manera lícita, ¿se puede? Sí. Y si yo estoy enojado, ¿le puedo poner un tackle y tirarlo 3 metros para atrás? Sí, mientras que está dentro de las reglas. Entonces, esta diferencia por ahí entre el fútbol y el rugby. El fútbol me dan una patada y tengo ganas de pegarle otra patada. Y no puedo porque me sacan la roja. En este caso, me siento como agredido por alguna situación y la descarga viene por intermedio de un tackle, descargan y se acabó el problema. Ya descargó y de manera lícita. Entonces es como que el rugby, en estas personas que están, ese autocontrol que es muy difícil, ¿sí? Es como darle un changüí más para que puedan seguir avanzando en esa descarga. Pero ¿cómo se pasa de aceptar ciertas reglas para el deporte a aceptar que delinquir es una nueva frontera? Es decir, porque una cosa es decir, bueno, yo hago un tackle y no pasa nada. Ahora, si yo voy y mato a uno, ¿cómo se pasa, digamos, de una cosa a la otra? Obviamente que es paso a paso. De entrada dijimos, en esa cancha de rugby, que vamos 2 horas, acá se dice la verdad. Son 2 horas que se dice la verdad. Si vos vas a... Después afuera, hacé lo que quieras. Esas 22 horas del día y los otros 6 días, hacé lo que quieras. Acá se dice la verdad. Si mantenemos esto, después lo van a llegar a hacer 4 horas, 6 horas, y así se fue multiplicando hasta el día de que estuvieron todo el equipo juntos en un mismo pabellón. Entonces ya eran las 24 horas del día pensando en decir la verdad. Y cuando se quisieron acordar, lo hicieron parte de sus vidas. Decir la verdad que te trae cosas positivas, y cuando se quisieron acordar están en libertad y ya están con el chip cambiado. Coco, ¿y siguen jugando al rugby una vez que recuperan su libertad? Sí, siguen jugando, tenemos un montón que siguen acompañando, además vienen a la cárcel a dar una mano, expresos. Claro. Tenemos un equipo de rugby ya afuera, y es más, estamos tratando de armar para el 16 de diciembre próximo, venir acá a Uruguay para jugar en la cárcel que acabamos de venir, con el seleccionado del equipo de la Comcar, traer espartanos que están en libertad a jugar un partido, digamos, entre presos y expresos. Pumasteros. Una cosa de pumasteros, claro. Estos espartanos, y no sé si es troyano, están buscando el nombre acá, algo parecido o algo mejor que el nombre espartano. ¿Nunca se armó un partido de convictos y jueces o convictos y... Carceleros. ¿Carceleros? Primero arrancamos, hicimos un partido con la policía. Hicimos un partido policías y presos, que salió muy bien. ¿Para quién? Para todos, para nosotros. Victoria quiere saber quién ganó. Íbamos perdiendo 12-7, faltaban 2-3 minutos, se hicieron un try los espartanos, 12 iguales, lo convirtieron. 14-12 terminó el partido, ganaron los espartanos. ¿Hubo tercer tiempo? Tercer tiempo adentro de la cancha. ¡Afuera! Ahí porque hicimos, ese partido lo hicimos en un club, en el Club Virreyes, ahí en Buenos Aires, que nos prestó la cancha y lo tuvimos que trasladar hasta ahí, así que... Y de jueces y fiscales también tenemos alguna... Mirá, experiencia. También. Después en el próximo bloque quiero andar un poquito más en la Fundación Jóvenes Fuertes, ¿sí? Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que en Punta del Este ahora hay un lugar único que se llama La Vileta Residencial, porque hay momentos en la vida en que debemos tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de nuestro adulto mayor. Un lugar que es excelente, responsable, comprometido, donde lo hagan sentir como en casa, y eso se encuentra en la Vileta Residencial de Punta del Este. Excelentes prestaciones y servicios, estadías permanentes y transitorias, recuperación y rehabilitación postoperatorias también. Conozcan sus instalaciones, calle Pilcomayo, casi Pedragosa Sierra, parada 5 a 50 metros de Roosevelt, en Punta del Este. Teléfono 099 11 22 33, o si no, averigüen en su web www.lavileta.com.uy. Ya venimos, Las amapolas